Ya, bueno, entonces empezamos la clase de matemáticas de esta semana. Eh, Tenemos que ver esencialmente lo que es el capítulo de parábolas y en la unidad, estamos en la unidad de cónicas, la unidad 5 dentro del bloque 4. Estamos en la cuarta semana ya. Recuerden que tenemos hasta finales de junio este bloque, de tal manera que estamos dentro del tiempo. Más o menos vamos a definir la mitad para el currículum priorizado de cónicas y la mitad para el currículum priorizado de estadística y probabilidad, para poder ver lo más primordial o, como menciona ahí, priorizar los conocimientos. Sí, entonces esto sería dentro de la planificación, las fechas, el objetivo, como ustedes pueden observar, hay un objetivo general en donde habla de las gráficas, en este caso que tiene que ver mucho con geometría y la aplicación de conocimientos matemáticos al manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos, así como comprender otras disciplinas, como en este caso hablamos de la geometría. También en el caso del objetivo específico, básicamente habla de reconocer la ecuación cónica de la recta a partir de un punto de la recta o un vector de dirección a partir de dos puntos de la recta gráficamente. Es decir, aprender a graficar y ver las partes de cada recta ya en forma geométrica hablando. Y como destreza, calcular el producto ya sea de vectores o describir ecuaciones vectoriales y paramétricas de las figuras que estamos observando, o sea, de las figuras geométricas. Posteriormente a esto hablamos del indicador, que habla de que podremos nosotros operar analítica y geométricamente las rectas y las figuras que vamos encontrando. Y esto en referencia a la destreza que acabamos de describir. Esto sería en cuanto a lo que es la planificación con su respectivo objetivo, fechas y destrezas. Luego de esto tenemos ya el tema en sí. Vamos a compartir primero el documento que ha sido subido al, al Edmodo y la tarea que tienen que presentar, que está dividida en dos. La primera, que es dibujar la parábola y colocar las partes de la parábola. Y la segunda, que es dibujar la figura 23 que se encuentra ahí, que ustedes tienen en el cuaderno también, y colocar la ecuación canónica de la parábola, que también está en el documento. Son deberes muy sencillos, realmente este capítulo más tiene que ver con lo que es geometría y sus respectivas partes de las cónicas. Entonces estamos en eso, ya hemos visto hasta el momento el círculo, la elipse y ahora la parábola. Sí, dentro de las cónicas que la primera figura que vimos era una cónica y de una cónica se desprenden tanto la elipse como la parábola de acuerdo a los cortes que se pueden hacer en distintas partes. Sí, vamos ahora a ver cómo se proyecta este corte. Sí, entonces les voy a colocar esto del corte. Este es el corte que proyecta, como ustedes pueden observar, una parábola. En esta figura, en la última figura donde tenemos una cónica, ahí tenemos un corte que se ha hecho transversalmente, un plano corta, y ahí se forma una parábola. Esta figura que se llama parábola. Ahora, para analizar esta figura que se llama parábola, es lo que nosotros hemos dado todos estos, se puede decir, estos gráficos o estas partes que en sí hemos preparado un material de apoyo para mostrar estas partes y cómo se las puede dibujar.
Entonces, voy a compartir el material de apoyo para poder ir analizando todo esto. Ya, a ver, entonces el material de apoyo tenemos por aquí. Ya, este es el material de apoyo. Vamos a presentar para que se vea mejor, para que se vea más amplio. Entonces, hablamos de las parábolas. Una parábola, recuerden que vimos ya nosotros el año pasado que existen formas de dibujar, por ejemplo, las parábolas, pero para organizar o originar una parábola, recordamos que hay una fórmula de las ecuaciones cuadráticas, es decir, las ecuaciones que están elevadas al cuadrado. De ahí sale una parábola. Asimismo, como vimos que una recta, en cambio, sale de las ecuaciones lineales, es decir, las que no están elevadas a ninguna potencia. En este caso, como estamos viendo las parábolas, estas sí vienen o provienen de ecuaciones cuadráticas. Los elementos de una parábola, justamente esto es lo que tenemos que dibujar. Tenemos ahí la parábola. En este caso podemos ahí decir que tenemos se puede decir un eje, un lado recto, un eje focal también, un parámetro, una directriz, ¿sí? Y en la parte del libro ustedes tienen la descripción de cada parte. Primero, ¿qué es una parábola? Vimos que era un corte transversal que se le hace a una cónica, pero ya hablando en sí de la figura, se puede ver que es un lugar geométrica de todos los puntos de un plano que tienen una distancia igual a la recta fija. Ahí está la recta fija, ustedes les pueden observar. Entonces, esta recta fija, también denominada directriz, ya, como menciona ahí, a un punto fijo llamado foco, ¿sí? Entonces tenemos estas partes, la directriz, un punto fijo llamado foco. Entonces, ahí está definiendo las partes de la parábola. Los elementos que podemos apreciar en la parábola son los siguientes. Tenemos en la siguiente diapositiva y también los podemos divisar en el gráfico. El eje focal, que está aquí, es el eje, en este caso, de acuerdo a la función o a la ecuación que hemos tenido, que es cuadrática, es una parábola que, según el gráfico, justamente tiene su centro o vértice en este eje focal. De ahí, como menciona ahí, este eje focal también se nombra eje de simetría, ¿sí? Es la recta que pasa por el foco o interseca perpendicularmente a la directriz. Ustedes pueden observar, ahí está la directriz, se puede ver en el gráfico de los elementos de la parábola. Después tenemos la directriz, como menciona ahí, recta cuya distancia a cualquier punto de la parábola es equidistante a la distancia de ese mismo punto al foco, ¿sí? Ahí está definida esa distancia al foco. Si ustedes pueden observar en la línea roja, hay esa distancia que dice que es equidistante. De ahí habla acerca del vértice, que es el punto B pequeña, en la que se une la parábola con el eje focal. Entonces, ahí tenemos la parábola y tenemos el eje focal. Entonces, ese punto se llama vértice, justamente donde ahorita está el punto del mouse. Después de eso tenemos el foco, es el punto F que se halla sobre el eje de simetría. Ahí está el foco, el punto como menciona ahí, el punto F que se halla sobre el eje de simetría. Sí, después de esto tenemos el lado recto, es la cuerda paralela a la directriz. Aquí está el lado recto, es una cuerda, como menciona, paralela a la directriz. Que pasa por el foco, su distancia es, como menciona ahí, de 4p, que luego vamos a analizar esto en cuanto al siguiente gráfico.
Y tenemos el parámetro. Ahí está el parámetro designado comúnmente con la letra P, que se refiere a la distancia que existe entre el vértice y el foco, la cual es igual a la distancia entre el vértice y la directriz. Esta sería una parte inicial de lo que estamos viendo, de los elementos de una parábola. Ahora, si nos vamos a la parte práctica, vamos a ver de dónde es que sale una parábola. Entonces vamos a compartir y aquí vamos a poner una, podemos poner una fórmula cualquiera, con que sea esta fórmula cuadrática, nos va a dar una parábola. Entonces, esta, por ejemplo, es la fórmula y ahora vamos a definir cómo es que se dibuja esto, como habíamos visto el año pasado, dando valores. Simplemente aquí se da valores, por ejemplo, a Y y se encuentra en una tabla de valores el valor que va a obtener la X. Entonces ahí tenemos la Y, hacemos la tabla de valores y acá nos va a dar la X. Y dice cuando Y vale 1, por ejemplo. Pongamos aquí cuando Y vale 1, entonces ponemos X de 1. Estamos diciendo que es igual a 1 elevado al cuadrado más 2. Entonces, cuando Y vale 1, ¿cuánto vale X? ¿Quién me dice cuánto vale X cuando Y vale 1? ¿Quién? Actuación en clase, jóvenes. ¿Cuánto vale la X cuando Y vale 1? Aquí diríamos 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Es decir, X valdría 3. Le damos un valor, por ejemplo, de 2 a Y. Y decimos cuando vale 2, cuando vale 2 la Y, es decir, X de 2, solo reemplazamos el 2 en la fórmula. Como Y vale 2, entonces decimos 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto vale X ahí cuando Y vale 2? 6. Exacto, 6. Muy bien, ahí vale 6. Vamos a ponerle cuando valga 0. Entonces decimos cuando X de 0. Y decimos cuando X de 0 sería 0 al cuadrado más 2. Entonces, ¿cuánto vale ahí? X 2. de 0, exacto, es igual a 2. 0 al cuadrado es igual a 0, más 2 serían 2, ¿sí? Y para hacer la definición y el gráfico bien, ahora demos valores negativos. Cuando valga menos 1, dice entonces, aquí diríamos X de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 2. Entonces, esto decimos que vale. Menos 1 al cuadrado es 1, más 2 serían 3. Entonces, cuando valga y menos 1, X vale 3. Ahora, cuando valga menos 2, ¿cuánto valdrá X cuando Y valga menos 2? ¿Quién me dé esa respuesta? 6 positivo. Exactamente, 6 positivo. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado es como multiplicar menos por menos, me da más, y 2 por 2 es 4. 4 más 2 es 6. Ya es 6. Entonces, ahora vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar a ver si es cierto que de aquí sale la parábola, la famosa parábola. Vamos a darle un poquito más ancho a esto. A ver, entonces aquí nos va a salir una parábola. Veamos, dibujemos para ver si está correcto esto. Ya, tenemos aquí el eje de las X y el eje de las Y.
Nos vamos a la tabla de valor y empezamos. Y decimos, cuando y vale 1, x vale 3. Entonces, estamos aquí. Y1 y x dice que vale 3. Entonces, vamos a definir así. 1, 2 y 3. ¿Ya? Aquí es el punto 0, como todos sabemos. Aquí va a ser el punto menos 1. Aquí el punto menos 2. Y acá va a ser el punto 2. ¿Ya? Este de aquí vamos a definir. Este va a ser el 4, el 5 y el 6. Entonces, el primer punto dice en Y1 y en X3. Entonces, en Y1 vamos a hacerle con otro color. Dice en Y1 hasta donde se cruce, ¿no es cierto? Ya, en Y1 y en X3, es decir, aquí. Ahí va a ser el primer puntito. De ahí dice, cuando valga Y2, X vale 6. Entonces, Y2 y X vale 6. Ahí es el punto donde se cruzan los dos. De ahí dice, cuando valga 0, en cambio dice que Y vale 2. Perdón, en Y0, X vale 2. Es decir, en Y0, X vale 2. Sería este puntito de aquí. Aquí donde le estoy graficando. ¿Por qué? Porque dice Y vale 0 y X vale 2. Vamos con los siguientes. Dice cuando Y valga menos 1, X vale 3. Y menos 1, X vale 3. Es decir, aquí. ¿Ya? Y dice cuando Y valga menos 2, en cambio X vale 6. Cuando Y valga menos 2, X va a valer 6. Ya. Ahí está el gráfico. Recuerden, los puntos vamos a colocarles de otro color para ir viendo dónde van a ser. Entonces, el un punto es aquí, el otro punto es acá, el otro punto es aquí, el otro punto es acá y el otro punto es acá. Entonces, ahora sí, vamos a graficar. Este va a ser el gráfico de la unión de todos esos puntos. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, está la ecuación cuadrática, la tabla de valores, y acá esta es la parábola, es decir, lo que estamos viendo nosotros, la parábola. ¿Ya? De acuerdo a la fórmula que hemos dado, esta parábola se encuentra hacia la derecha del plano cartesiano. Vamos a regresar a nuestra presentación y en nuestra presentación tenemos una parábola, como ustedes pueden ver, pero orientada hacia arriba, es decir, hacia el norte se podría decir. ¿Ya? Entonces, esto sería la demostración de lo que es una parábola, de dónde salen las parábolas, cuáles son las partes que tiene la parábola y cómo se grafica una parábola. Ahora, en el siguiente ya es más sencillo, puesto que la segunda tarea de esto simplemente es dibujar la figura 23 y colocar la ecuación canónica. Esta es la ecuación canónica. En el libro ustedes tienen cómo se llega a esta ecuación canónica, pero simplemente es la aplicación de esta fórmula la que nos llega se puede decir, a dar la pauta para realizar los ejercicios de lo que son las parábolas, que estaremos haciendo uno o dos ejercicios de aplicación de esto. Esto sería por el día de hoy. Esto es lo que se puede explicar acerca de parábolas. No se olviden, la tarea número 2
es simplemente hacer la figura 23 y colocar la ecuación canónica de la parábola. En cambio, la tarea número 1 era colocar las partes de la parábola que están aquí y dibujar una parábola con sus respectivos elementos, es decir, ahí está todo esto. ¿Sí? Y se ha dado la explicación de dónde llegamos o cómo llegamos matemáticamente a graficar una parábola como un ejemplo que se ha dado aledaño al tema. Esto sería, vamos a